Si tú llegas y el vigilante te habla por tu nombre y tú, ay, ¿cómo se dio cuenta que iba a llegar? Hay todo un sistema interno que el vigilante sabe que tú vas a llegar y ahí es donde te llegas a sorprender y empiezas tú, ay, bueno, ya me conoce. Y esos tipos de detalles son los que realizan una experiencia y eso yo te prometo que no se te va a olvidar. Hola, mi nombre es Gustavo Silva y esto es Drinks and Share, el podcast para todas aquellas personas que quieran aprender más sobre el mundo de recursos humanos, busquen potenciar su carrera profesional, emprendedores y cualquier amante del desarrollo del talento. La experiencia que vive nuestro colaborador internamente será reflejada de manera externa con nuestros clientes. Es por eso que en esta oportunidad hablamos con Yami Almaguer. Ella se ha desempeñado gran parte de su carrera en las áreas de Customer Service y Customer Experience, en empresas de talla mundial, entre las cuales está incluida la mismísima Disney. Actualmente es colaboradora en Speaker Nights en Customer Experience. Además, esta semana está presentando su libro Customer Service contra Customer Experience. Nos habla sobre cómo implementar una cultura de experiencia para nuestros colaboradores que se traducirá en una excelente experiencia para nuestros clientes. Ojo, existen clientes internos y además también existen los clientes externos. De todo esto y muchas cosas más hablamos en el episodio. Pido disculpas muy sinceras por el eco que se escucha durante el episodio, pero la información es de altísimo valor y vale la pena saltarse ese pequeñísimo detalle. Además, como información adicional en este podcast de Drinks and Share, estamos buscando una marca de cerveza artesanal con la cual podamos colaborar de forma muy chingón. Si conoces alguna o representas alguna, pues escríbenos o recomiéndanos. Este es el penúltimo episodio del año, pero no se preocupen, regresaremos a poner gorro en enero. Síguenos en nuestras redes sociales como Drinks and Share MX, en Instagram o en mi LinkedIn o LinkedIn personal como Gustavo Silva. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, sean bienvenidos. Ya escucharon en la intro con quién estamos. Me da mucho gusto que nos des la oportunidad de poder platicar contigo, de conocerte y pues hablar sobre este tema muy interesante que voy a dejar que tú nos presentes. Yami, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Gustavo, muchas gracias y gracias por invitarme y un placer compartir con todos ustedes. Ok, por favor, ayúdanos a decir de viva voz de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, yo creo que para todos, porque es de las experiencias en sí. Y nos vamos a enfocar en las experiencias de los colaboradores dentro de las empresas y luego cómo viene desembocando, queremos o no queremos que desemboque en las experiencias a los clientes de las empresas, que finalmente cuando estamos colaborando con una empresa o cuando tenemos un negocio, pues siempre funciona alrededor de los clientes externos. Ok, casi toda tu experiencia laboral, si no es que toda has estado en esa parte, ¿no? Exactamente, sí, toda. Yo creo que desde inicios de mi carrera estuve colaborando en empresas que van en función a clientes y en el área de servicio a clientes. Y ahí es donde me di cuenta de la importancia de la experiencia de los colaboradores para poder transmitir una experiencia también a los clientes. Ok, entonces me gustaría empezar con esta primera pregunta, que aparte también es como tu primera experiencia laboral. Y la pregunta es, ¿cómo es trabajar en Disney? Sí, claro, mira. Que siento que yo creo que te encarriló muy bien, ¿no? También hacia dónde te querías dedicar más adelante. Sí, definitivamente. Destino o no destino, pero ahí yo creo que fue el lugar en donde me inyectaron mi chip de cultura de servicio.
Yo llegué a trabajar a Disney dentro de un programa de cultura internacional y me fui recién graduada, entonces estaba muy chava todavía y es cuando absorbes todo, ¿no? Y ahí me di cuenta sin querer que de ahí iba a partir mi carrera. Aprendí muchísimo y yo creo que fue una gran experiencia de cómo Disney trata a los colaboradores antes, desde tu llegada, todos a la parte de entrenamiento y antes de que puedas pisar ahora sí el parque, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Llegué a Disney y tuve que pasar 3 meses de entrenamiento interno antes de que yo pudiera estar en contacto con un cliente. Entonces, en esos 3 meses, ellos se encargan de darte toda la cultura de la empresa, de que realmente te pongas la camiseta y vives experiencias internas dentro de la empresa. De manera que cuando yo ya estuve en contacto con el cliente, que estaba como en Guest Relations, que era el contacto con los visitantes, pues yo ya iba con toda esta sangre Disney y todo este espíritu Disney. De hecho, ellos le llaman Disney Spirit. Y entonces ya cuando estás en contacto con los clientes, pues ya vienes empapada, ¿no?, de toda su cultura. Incluso me llamaba mucho la atención que cuando los visitantes, que son los clientes, pasan por el parque y te ven trabajando ahí, etcétera, y yo creo que ellos lo experimentan como visitantes con todos los colaboradores o con todo el staff de Disney, me preguntaban muchísimo, oye, ¿cómo le hacen para siempre estar tan sonrientes? Oye, ¿cómo le hacen para siempre no estar cansados? ¿Cómo le hacen para siempre tratarnos bien? Les pagan muy bien, descansan, ¿qué es lo que pasa? Al mismo cliente le llamaba la atención cómo le hacen, porque se daban cuenta que con todos los colaboradores, no nada más con uno, con todos, siempre era un buen servicio. Entonces, como que la misma gente se preguntaba cómo le hace la empresa. Y creo que el secreto, no creo, estoy segura que el secreto es que antes de ponernos ahora sí que en tu lugar de trabajo, tuve que pasar 3 meses de capacitación para que yo pudiera incluso hacer mi trabajo, ¿me explico? Y me llama la atención que normalmente en el día a día, cuando tú llegas a una empresa, llegas, muy apenas te dan una inducción y órale y pues ahí como Dios te da a entender y todo sobre la marcha. Entonces, entonces lo que pasa es que el colaborador empieza a aprender su trabajo, regándola, cometiendo errores, y pues el pobre que la lleva es el cliente. O cometes errores internos y el que la lleva también son los costos de la organización, etcétera, ¿no? Algo que chequé, no me acuerdo si fue en una entrevista o en un artículo que tú tienes que decías que algo muy padre en Disney es que el cliente nunca ve lo que pasa tras bambalinas. Ah, sí, claro. Y que se aplica muy bien también para cuando trabajamos nosotros y tenemos contacto con los clientes. Totalmente. Híjole, eso es algo bien importante y es algo que yo hago mucho hincapié. Lo menciono en el libro, mi reciente libro. Bueno, sí, sí. Que si quieres aprovechar para hacer el comercial del libro, sí. Sí, porque todo esto que te estoy comentando, sí, claro. A mí me gustó documentarlo, y ahorita recientemente acabo de sacar mi libro, que precisamente el título es Customer Service versus Customer Experience, en donde detallo la diferencia entre brindar un servicio al cliente y brindar una experiencia al cliente, que no es lo mismo. Igual y ahorita lo comentamos. Es una de las preguntas que tengo para ti. Y esa me encanta contestarla. Entonces, precisamente en este libro que acaba de salir a la venta, ahorita nada más está en la plataforma de Amazon, ahí se puede encontrar y estoy en el proceso de lanzamiento del libro, etcétera. Pero lo que iba es, aquí detallo y mucho, y me gusta siempre comentarlo, que los clientes no tienen, o no tenemos, porque todos somos clientes, no tenemos por qué darnos cuenta de las adversidades que está pasando la organización para proveerte un servicio. Y pongo como ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero pongo como ejemplo un caso, yo le llamo casos de estudio, son casos en los que he experimentado, he vivido, y en donde una empresa, viene ahí precisamente el caso detallado en el libro, me hace notar al cliente todo el sacrificio que tuvo que hacer para proveerle un buen servicio al cliente. Y finalmente el cliente no tiene que saberlo, porque yo creo que todos, si tú tienes una empresa, si eres un emprendedor y tienes una empresa o eres director de un corporativo, el cliente no tiene por qué darse cuenta de todo lo que tuviste que pasar para poderle dar el servicio o el producto a tiempo
y brindar la experiencia. Porque la tumbas la ilusión. Y lo pongo, por ejemplo, en el de Disney, precisamente porque yo viví el backstage dentro de Disney, que era pues ver a todos los personajes pues apenas vistiéndose, apenas disfrazándose, las princesas sin las pelucas, sin el maquillaje, cosas así. Y luego ya ves, si tú te vas como cliente al escenario y ves todo el escenario impecable, maravilloso, las luces, wow, o sea, te metes en Disney dentro de toda una ilusión padrísima, que si tú te dieras cuenta lo que pasa atrás para que ellos puedan salir a tiempo y en forma, pues se te quita la experiencia, se te quita la ilusión. Entonces tú dices, oh, entonces la idea es que como cliente te quedes con la experiencia, la rica, la bonita, y que no tengas que darte cuenta todo lo que existe atrás. Ok, ¿Me explico? Sí, entonces lo que quiero platicar contigo es cómo debe ser primero la cultura y la experiencia del colaborador para después, pues, resulte la experiencia que debe tener el cliente, que al final de cuentas todas las empresas tienen un cliente. Sí. Todas. Todas las empresas tienen un cliente y hay una frase que me gusta mucho, ¿sabes qué, Gustavo? Todos tenemos clientes. Ok, ya sea, inclusive hasta los propios clientes internos, ¿no? Todos, sí. Incluso me tocó dar uno de los cursos que he dado dentro de las empresas, en donde se le estaba dando precisamente a las personas de operación, a los de las líneas de ensamble, y también estaban las personas de limpieza de la empresa, etcétera, ¿no? Y yo empecé con una pregunta al curso, y eran las personas, te digo, de operación y de limpieza. Y les digo a todos, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene clientes? Y todos se volteaban a ver unos a otros y nadie levantaba la mano. Sí, ¿quién tiene clientes? Y nadie. Entonces les digo yo a propósito, ¿no? Ay, entonces me equivoqué de audiencia. Me mandaron a dar un curso para las personas que tienen clientes. Ustedes no tienen clientes, no están en servicio a clientes. Y todos, no, señorita, no estamos en servicio a clientes. Y no, ahí es donde entro en la parte de todos tenemos clientes. Sí. Y una señora bien linda de limpieza levanta la mano y me dice, ¿sabe qué? Se me hace que se equivocaron. Me dice, yo nada más limpio los baños. Dijo, yo no tengo que estar aquí. Y le dije, ¿usted para quién limpia los baños o por qué limpia los baños? Y me dice, pues para todos los de la oficina, para todos los ejecutivos. Le digo, bueno, esos son sus clientes. Y la señora se le abrieron los ojos, o sea, hasta se enderezó. Ella no sabía la labor tan importante que estaba haciendo, que está en servicio a clientes también. Entonces, un error que se comete dentro de las empresas es que no proveer de información a sus colaboradores y que se den cuenta que la responsabilidad de brindar experiencias a clientes no cae solamente en el departamento de servicio a clientes, sino que recae en todos y cada uno de los colaboradores de la organización, desde el vigilante, pasando por la limpieza, luego toda la trayectoria que haces, el customer journey, de por dónde pasa tu cliente, todos están en servicio a clientes. Entonces, de ahí radica la importancia de que la empresa, sea pequeña o sea grande, tenga una cultura de servicio, primero de colaboración interna, y solo se va a reflejar al exterior. Okay. O sea, ya va a empezar a fluir. Pero si adentro no tienes una cultura de colaboración interna en donde todo el mundo se reconozca como cliente interno, entonces ahí es donde va a haber tropezones, va a haber bloqueos y no vas a poder brindar al final. El que va a sufrir es tu cliente. Okay. Y al sufrir tu cliente, se van a bajar las ventas, la rentabilidad, etcétera, y la empresa poco a poco va para abajo, también va muriendo. Definitivamente. Okay. Sí. Y quiero tomar la pregunta que dije que te iba a hacer, de cuál es la diferencia entre servicio y experiencia. Sí, es muy importante. sí, para poder arrancar, ¿cuál es la diferencia? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú vas a un lugar y pides una información y la señorita o el señor que te atiende te da la información amablemente y tú te vas contento con tu información o tu producto. Te dio un servicio. Yo te puedo preguntar, ¿obtuviste el servicio? Sí, lo obtuve, el servicio. Me lo dio amablemente. Y te vas, ¿no? Y una experiencia es cuando tú llegas y al brindarte esa información o ese producto, te brindan algo más. Entonces, ese algo más puede ser una ayuda adicional a algo que tú no habías pedido y hasta te emocionaste o hasta sentiste así como que bien padre. ¡Ay! Fue algo extraordinario.
y se convierte en una emoción, una sensación física en donde muchas veces se te enchina la piel o se te llena el corazón de felicidad o te hace recordarlo sensorialmente. Eso ya es una experiencia. Cuando tú te llegas a sorprender y llegan a hacer la empresa algo que tú ni siquiera te habías imaginado. Y no tiene que ser algo extraordinario, puede ser desde el vigilante. O sea, si un vigilante, sí, si tú llegas y el vigilante te habla por tu nombre y tú, ay, ¿cómo se dio cuenta que yo iba a llegar? Hay todo un sistema interno que el vigilante sabe que tú vas a llegar y ahí es donde te llegas a sorprender. Y empiezas tú, ay, bueno, ya me conoce. Y esos tipos de detalles son los que realizan una experiencia y eso yo te prometo que no se te va a olvidar. Es como la primera vez que vamos a Starbucks, ¿no? Supongo, ¿de que se pone tu nombre en el vaso, de que, caray, sí. Ya después es rutinario, ¿no? Sí. Pero la primera vez que yo me acuerdo, pues, en Saltillo, cuando llegó al Starbucks por primera vez, y que fui de que, ¿cómo te llamas? Para ponerle el nombre al vaso, y de que, caray, y ya dices tu nombre y todo, y hasta le tomas foto y todo. Sí, exacto. Que es parte de la experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Ya ves cuando estuvo también los refrescos, estos que te salían los nombres en las latas. Que cada quien quería su nombre. Era una experiencia. O sea, todo lo personalizado y un tip bien rápido son los nombres de las personas. A todo el mundo nos llama la atención cuando alguien te llama por tu nombre. Y nos gusta que nos llamen por tu nombre. Claro que nos gusta, sí. Ahí es de cuenta. Y como estos detalles hay muchísimos que tu empresa... y voy a repetir algo, no importa el tamaño, o sea, si eres un emprendedor y eres una microempresa y tienes nada más 1 o 2 empleados, o eres tú, nada más, tú puedes empezar creando experiencias, y eso es lo que hace la diferencia. Me enfrento con una pregunta que me hacen mucho las empresas, es, ¿cómo le hago para que cuando un cliente esté buscando un producto o un servicio, yo sea lo primero que me le vengo a la mente? O sea, que no tenga que andar buscando, que me venga mi marca. Y definitivamente es creando experiencias. Es lo que no se te va a olvidar. Porque muchas veces me he encontrado con clientes en los que están buscando un producto o un servicio y luego andan preguntando, oye, ¿sabes dónde puedo encontrar esto, lo otro? Oye, pues ya habías ido aquí. Sí, es cierto, se me había olvidado. ¿Por qué se te olvida? Porque no te creó una experiencia. Recordemos que la información se olvida, las sensaciones y los sentimientos no se olvidan. Es como cuando comes algo, ¿no? De que te gusta mucho, lo pruebas y luego de repente te acuerdas y hasta sientes el saborcito todavía. Los olores. Todas esas son sensaciones y esas cosas no se olvidan, se olvida la información. Oye, y platicábamos ahorita también de la parte, a lo mejor ya interna, de qué es lo que se requiere de la cultura, a lo mejor los valores, inclusive ver hasta quién entra a la organización, ¿no? A trabajar. Sí. Entonces, este podcast lo escuchan mucho personas de recursos humanos. La pregunta es, ¿cuál es el rol de recursos humanos entonces en esta parte de servicio o atención al cliente para darle una experiencia? Sí, el rol de recursos humanos es muy importante, pero me voy a ir un poquito, me va a salir tantito de esto. Todo va a depender de la cabeza de la organización. O sea, el CEO, el dueño, el director, el tomador de decisiones. Si esta persona no la tienes a bordo, nada va a suceder. Todos los demás departamentos, recursos humanos, servicio a clientes, todos van a sufrir frustración. Entonces, quien debe estar a bordo es el director. De ahí se desprende. Entonces, si el director ya lo tienes del lado de la parte de cultura, ya estás del otro lado. Padrísimo. Si tú trabajas en una empresa en donde el director esté dentro de este mood de cultura del colaborador, ya lo hiciste, estás del otro lado. Ahora sí viene la parte de recursos humanos. Fíjate que recursos humanos, la verdad, pobres, porque a veces luchan contra todos. ¿Me explico? Entonces, una recomendación que yo doy y que me sirvió, la doy porque a mí me sirvió cuando estuve trabajando en una empresa transnacional, es recursos humanos. Haz un equipo heterogéneo, un equipo de las cabezas o de líderes de los diferentes departamentos, para que de ahí puedas permear la cultura. Si no, vas a ser tú luchando contra todos. Es como si el de servicio a clientes tampoco incluye a los otros departamentos. Vas a ser tu departamento de servicio a clientes contra todos y vas a batallar mucho. Entonces, si tú formas un equipo en donde estén involucrados una persona representante de cada departamento, va a ser muchísimo más fácil permear la parte de cultura.
Si la parte de cultura viene la indicación que sea por medio de recursos humanos, esta es una recomendación, la que te acabo de comentar. Por ejemplo, cuando yo estaba colaborando con esta empresa transnacional, la parte de cultura surgió de mi departamento, de la parte de servicio a clientes. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo esa frustración en donde por dentro era una lucha constante con los colaboradores para que me pudieran proveer el producto a tiempo, para ayudárselo al cliente a tiempo. Y es donde yo me di cuenta, esto no puede seguir sucediendo, no vamos a lograrlo, y es frustración. Entonces empiezo a crear todas las estrategias de cultura, poniendo de mi lado, no de mi lado, sino subiendo el barco a recursos humanos, pero también subiendo el barco a compras, a producción, a manufactura, etcétera, para que todos pudiéramos crear la cultura juntos. Porque tiene que ser algo que te tiene que convencer y tienes que creer en ello. Dices algo muy, muy interesante, porque en una oportunidad empezamos a trabajar, bueno, presentamos una propuesta con una empresa nosotros para manejar la parte de competencias, o sea, para desarrollar competencias dentro de la organización, más enfocadas al liderazgo. Ellos querían, sin decir marcas ni nada, querían hacerlo de abajo hacia arriba, o sea, de los operarios hacia arriba. Y de que, ok, escuchamos. Y luego ya cuando salimos de la junta y aterrizamos la información con por decir que iba a ser el champion del proyecto, de que, no, ¿saben qué, equipo? Nosotros necesitamos plantearle algo de que la cultura debe de venir de arriba hacia abajo. Definitivo. En este caso, que eran las competencias. Y cuando estaba investigando y leía, me hizo el clic también contigo de que, wow, o sea, sí, entonces todo debe ser de esa manera, porque en este caso las competencias era de que, ok, establecemos las competencias de ellos, de liderazgo, pero luego cómo las escalamos hacia arriba si no las viven. Exacto. Entonces es lo que se complica, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como decimos, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Es así como se permean la cultura. Si tú estás dentro de una organización y estás de acuerdo con toda esta tendencia de la cultura, etcétera, puedes ser embajador de la misma y ve directamente con tu CEO, con tu director, para que juntos puedan crear toda esta parte. Muchas veces el director de la empresa, y por eso mi libro va muy dirigido al director de la empresa. Y nuevamente, no estoy hablando de que el director tenga que ser de la gran compañía. El director siempre cuando, aunque sea una empresa pequeña, tú eres el que tomas las decisiones, ¿no? Porque de esta forma es más fácil que de ahí parta toda la cultura, como lo hemos estado diciendo, pero para no crear frustraciones, porque si no todos los de abajo van a estar luchando unos contra otros, como tú lo mencionabas ahorita. Sí, y ok, ya tenemos la parte de que el director o el CEO nos la compró, de que va con nosotros en el camino de que vamos a implementar una cultura para crear una experiencia tanto interna como externa. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, yo creo que el siguiente paso es, hay que saber qué es lo que quieren los colaboradores. Porque muchas veces empezamos a implementar estrategias y los colaboradores ni siquiera les interesa eso que les estamos ofreciendo. Hay que hacer encuestas, hay que tener pláticas genuinas con ellos, y las pláticas informales, genuinas, el acercamiento del director con su gente, eso es lo que más funciona. Porque también en una encuesta te pueden contestar cosas que no... Varias cosas pueden suceder. Te pueden contestar cosas muy generales. Hay gente que le da miedo contestar una encuesta porque piensan que te la pueden agarrar en tu contra, aún y que son anónimas. Porque esto lo he vivido. Ay, es anónimo. No, te dicen que es anónimo, pero a lo mejor no, y te saben porque saben quién eres, ¿no? Entonces no te van a decir la verdad. Pero cuando se dan la información, cuando fluye, en las charlas del día a día, en los pasillos, como dicen, en los radiopasillos, en la comida, etcétera. Entonces, estar muy cerca de los colaboradores. O inclusive hasta afuera, ¿no? O sea, de que sabes que vamos por un café, te invito y así como estamos nosotros, tú y yo platicando. En la informalidad. Entonces, los directores deben estar muy cerca escuchando todo esto, ¿no? Bueno, teniendo toda la información que los colaboradores quieren, de ahí puedes partir para hacer estrategias en las que ellos se sientan muy cómodos dentro de la organización. Porque vamos a hablar de, bueno, ¿qué es cultura? Estamos hablando de todo esto. Entonces, la cultura es si tú quieres crear esta cultura de colaboración, pues entonces que unos colaboren con otros. ¿Cómo colaboran unos con otros?
no te va a salir de repente el espíritu de te quiero ayudar. Entonces tienes que crear todo esto, tienes que educar a la gente. Entonces, una es primero bajar la guardia. ¿Cómo les bajan la guardia a los colaboradores? Porque los colaboradores muchas veces están enojados. Entonces, les bajan la guardia a los colaboradores proveyéndoles situaciones en las que ellos puedan estar a gusto, que puedan ir a trabajar a gusto. Creo y me he dado cuenta que una de las principales cosas que los colaboradores apreciamos es el tiempo. Entonces, muchas veces el simplemente hecho de los viernes salida a las 2 de la tarde te hace la semana muchísimo más vibrante, más corta, y cuando a mí me dicen salgo los viernes a las 2 de la tarde, yo digo, yo quiero trabajar ahí. O sea, sí. Claro. Tuve una situación en donde yo trabajaba antes, en donde teníamos el problema de que todo el mundo llegaba tarde. Toda la organización, o sea, la entrada era a las 8 y todo el mundo llegaba 8:30 y hasta las 9 llegaban todos. Y bueno, y se empezaron a crear así como que diferentes reglas, y hora checa y el reloj checador y esto y que el otro. Nada funcionaba durante meses, nada. Y en ese tiempo teníamos una directora mujer y brillantemente dice, ¿sabes qué? Dice, ya sé qué vamos a hacer. Y puso la estrategia de quien llegue a las 8:00, no 8:01, 8:00, los viernes sale a las, y no era tan temprano, los viernes sale a las 5 de la tarde, o sea, nos quitó una hora de los viernes. ¡Santo remedio! Todos empezaron a llegar a las 8:00. Claro que se empieza a dar había un choque, entonces la regla es, ni modo, perdiste el viernes, o sea, si hay un choque y todo, pues tienes que venirte más temprano porque siempre va a haber algo, ¿no? Una vez, perdón que te interrumpa, me platicaron sobre una organización, no me acuerdo el nombre, que empezó a implementar algo para esa parte de que la gente llegara temprano. Ajá. Pero como que manejándoselos de sentido inverso, o sea, como este caso era un premio de que salías temprano los viernes. Ajá. Aquí lo que hacían es que tenían 3 escritorios. El primer escritorio tenía televisión con cable, una pecera, una silla ergonómica, así ese tipo de videojuegos, súper padre, y por así esas 3 cosas. Ajá. Y si eras el primero en llegar, tenías esa silla. Súper. Si eras el segundo en llegar, tenías la tele en cable, tenías la pecera, pero no tenía la silla ergonómica chida de videojuegos. Okay. Y luego si eras el tercero en llegar, tenías nada más la pura pecera. Okay. Ya tenías la pecera, no tenías la tele, no tenías la silla. Ajá. Y ya si llegabas después de esos 3, ya tenías una mesa normal. Ajá. Pero la parte era horario flexible, o sea, no flexible, pero si había... limitantes de horario. Ajá. Pues resultó que se quedaban gente, se llegaba súper temprano. Claro. O aparte hicieron otras cosas, de que les pusieron un gimnasio y les pusieron snacks, y resulta que la gente ni siquiera iba a su casa. Okay. Eso al revés les pone a ser el problema a la inversa, ¿no? Sí. Pero son cosas que a lo mejor actualmente, sobre todo nuestra generación, me dicen mucho de que es que los millennials, pues es que a lo mejor nosotros ya no somos esos de rajatabla las cosas, sino nos tienes que llegar de otra manera que va muy de la mano con la experiencia que tú dices. Totalmente. Aquí nada más hay algo bien importante. Ajá. Investigar qué quieren. Claro, porque tú les puedes poner algo y a lo mejor ellos ni lo valoran, no lo quieren, y vas a gastar en darles algo que a lo mejor no. Entonces, después de ver qué es lo que les gustaría, ahora sí crear la estrategia. Ahora, hay un nicho del mercado muy importante que es los operarios. Entonces, aguas, porque los operarios hay que hacer un estudio, y yo recomiendo un estudio bastante profesional. Por ejemplo, conozco uno de una proveedora, y aquí le voy a hacer también un poco de comercial, pero se me hace muy padre lo que hace esta consultoría en cuanto a operarios. ¿Qué es lo que hace? Les hace un workshop a los operarios, en donde los operarios asisten como un curso. Ellos van a un curso, te están mandando un curso de entrenamiento, pero lo que hace esta consultoría es crea un ambiente de confianza entre los operarios y ellas. La consultoría obtiene información que normalmente no la vas a obtener con un tipo de entrenamiento o una encuesta tal cual vertical, sino que se adentran con ellos de manera que pueden obtener información acerca de qué realmente valoran de la empresa, por qué están trabajando ahí. Y puede ser algo tan sencillo como el baño. ¿Por qué?
Porque gente, tal vez el director de la empresa, el de recursos humanos, tú o yo, que no estamos viviendo en una situación, que más bien nosotros vivimos en una situación privilegiada, por así decirlo, difícilmente vamos a empatizar y a conectar con gente de la línea. Entonces, en tu casa, en la mía, muy probablemente no tenemos una situación en donde batallemos con el baño, con el agua, con la luz, me explico, en donde tú sales bien vestido y te vas a trabajar. Pero la gente de operación, aunque no lo creas, tiene todas estas carencias en donde ellos esperan muchas veces llegar a la empresa, muchas veces para ir a un baño decente. Okay. ¿Me explico? Entonces, el operario no te lo va a decir y difícilmente le vas a sacar esta información. Y cuando tú haces un estudio realmente a conciencia, por medio de esta es la única consultoría que yo conozco que lo realiza, te obtiene una información que te la presenta de una forma muy ejecutiva, en donde no te va a decir quiénes, ni cuáles, ni nada. Nada más te va a decir, el 30% de tu gente operaria valora el comedor, o valora el baño, o valora los casilleros, o valora esto. Entonces tú como empresa puedes dirigir tus estrategias para darle a lo mejor con mucho menos costo esto que tus colaboradores de línea requieren, y puedes hasta bajar la rotación. Porque muchas veces este tipo de operarios se cambian y tú no puedes entender por qué se cambió por 100 pesos, por 500 pesos. Pues porque ellos viven al día. Entonces, cada quien está tratando de satisfacer una necesidad en el momento, no en el futuro, ni que mi carrera, que mi antigüedad. Que sobre todo ellos viven más, más dinámicos en ese aspecto. Exactamente. Entonces, esa es la parte que no podemos ni siquiera señalar y mucho menos opinar, porque no estamos viviendo una situación como la de ellos. El salario mínimo es bajo y esta parte es muy importante, en donde muchas veces la empresa puede ayudarles en cosas que ellos no van a tener en su casa y que van a valorar más que tal vez ahora sí 500 pesos por cambiarse de empresa. Okay. O que vas a crear el tipo de empleo que muchas veces están las lonas en las empresas, tengo trabajo. Me tocó la otra vez, iba yo caminando, no, iba en el carro, perdón, y estaba un señor pidiendo dinero, de que le dieras dinero. Ok, le doy dinero, no le doy dinero, el señor se veía sano, fuerte, bla, bla, bla. Dando la vuelta, está una empresa con una lona bien grande, solicito ayudantes generales, y el señor afuera casi que pidiendo dinero, ¿no? Sí. Entonces es donde tú dices, entonces este conflicto, ¿no? Bueno, muchas veces la empresa, al poderte dar, no nada más tu salario mínimo, porque muchas veces la gente gana más afuera pidiendo dinero que dentro de una empresa, y es la razón por la cual muchas veces no quieren emplearse, pero si no estamos hablando de dinero, sino estamos hablando de estrategias en donde les puedas dar ciertas comodidades o ciertos accesos que ellos difícilmente van a tener por fuera, pues tal vez es una buena herramienta para que ellos decidan emplearse, o decidan no cambiarse de empleo. Enseguida continuamos con nuestro invitado de hoy. No te robo más de 30 segundos, pero interrumpo para platicarte un poco sobre mi otro proyecto llamado Empleo Ideal, donde buscamos ofrecer soluciones integrales, innovadoras y confortables en procesos de atracción de talento. Si comentas que nos conociste por medio del podcast, tendremos un descuento especial. Seguimos con el episodio. Ellos te lo cuenten, porque son cosas que te cuentan en un ambiente de confianza. Y cuando estás cuando estamos hablando de una investigación de qué quiere el colaborador administrativo, pues ahí a lo mejor si tú eres también un director administrativo, tal vez puede ser un poco más fácil. Sin embargo, siempre te van a ver como el director, aguas, no te van a decir todo, pero tienes que encontrar la manera de acercarte a ellos y que te ganaste su confianza. Porque hay algo que también comento, por ejemplo en el libro o en algún artículo, pues en el que acabo de escribir de RIAC, ¿qué motiva a los colaboradores? La parte de que los motiva, porque están los incentivos económicos y están los incentivos, como decíamos ahorita, del tiempo o en especie. Entonces, muchas veces, para que tú puedas crear como empresa y en recursos humanos puedas crear estrategias para motivarlos, tienes que saber qué es lo que valoran. Comentaba, y estos son casos reales, de que alguna vez me sucedió que una ejecutiva era su compensación con comisión,
y pues había logrado la meta, ya ella había hecho sus números de comisión y dijo, ya no le voy a seguir hasta el siguiente mes porque ahorita ya conseguí mi comisión que quería. Y ella no se sintió culpable de las visitas que le faltaba de hacer de clientes porque pues finalmente, pues en cierta forma, ¿cómo la regañas si cumplió su meta de comisión, ¿no? Y es donde empieza pues como una cacería de brujas, por así decirlo. ¿Qué es lo que platicabas en el artículo de este de DIAC sobre las 3 constantes que existen en la motivación del colaborador? Exactamente, ahí es donde las menciono, que es que todas las personas nos movemos con jerarquías de valores distintas y jerarquías de motivación distinta. Como para esta ejecutiva era importante la comisión, pues al momento de llegar, pues ya no hago un esfuerzo, hasta el otro mes vuelvo a empezar. Pero hay otra ejecutiva, por ejemplo, que me dice, a mí no me motiva la comisión, o sea, de hecho me siento insultada, ¿por qué me comisiona? Yo voy a llegar a la meta con o sin, entonces tú quedas, bueno, ¿comisiono o no comisiono? Bueno, esta decisión la vas a tomar de acuerdo al tipo de ejecutivos o de equipo que tengas. Cada empresa es distinta, cada equipo es distinta. Y yo creo que la clave es conocerlos. Que los mueve porque para ahí puedas darles esa cuenta. Ok, ¿y cómo haces una cohesión si, por ejemplo, existen estos 3 tipos de motivación que platicas? Que los invito a que busquen el artículo y que lo lean, está súper interesante. Sí. ¿Cómo haces la cohesión si cada quien busca cosas diferentes? Sí, yo creo que si tú ya tienes el equipo hecho, pues vas a tener que encontrar una combinación y yo no sé si dentro del equipo puedas incluso comisionar distinto, pero tendría que ser algo muy bien estructurado, una estrategia muy bien hecha para que ellos sepan por qué es distinto, ¿no? O sea, que algo que realmente te diga vaya, que no se queden ellos porque a él de esta forma y a mí de otra, no, tienes que crear toda una estrategia. Sí se puede, no tienes que hacerlo todo igual, pero que no se vea tampoco la diferencia de que cada quien le da lo que quiere, sino que tal vez pudieras hacer una estrategia de crear mini equipos dentro de tu equipo y este equipo se va a mover así, este equipo, o sea, tipo celulitas, para que haya una razón de ser. Por decir que mi equipo valoramos más el tiempo de que, ¿sabes qué? Si ustedes llegan a su meta, ustedes se van a ir un día extra de vacaciones. Sí. Y ustedes que valoran a lo mejor, sin decírselos, no, o sea, pero tú ya lo tienes significado. Ese equipo valora más la parte económica, a ellos les das el incentivo económico, y a otro equipo otra cosa, depende de súper bien. Sí, y es lo que te iba a decir, sin decírselos. Muy importante, sin decírselos. Yo tenía un equipo en donde eran puras mamás y ellas querían bonos de despensa. Haz de cuenta, no, pero dándonos bonos de despensa. Hay gente que le gusta mucho los bonos de despensa. Entonces, es donde empiezas a hacer dentro de tu equipo, bien equipos, y empiezas a hacer campañas. Entonces, así sin decírselos, como tú dices, porque todo esto tiene que tener un sentido. No se va, porque luego van ahora sí, pues entonces yo jalo para acá, yo para acá y me dan lo que quiero. No, hay que cuidar toda esa parte. Tampoco se trata de que tú estás a merced del trabajador, ¿no? Porque es una empresa y hay reglas y todo tiene que funcionar. Entonces así pudiera funcionar. Y si apenas vas a crear un equipo y estás creando un departamento, pues es tu oportunidad. Empieza desde la contratación a contratar perfiles que vayan de acuerdo a tus valores y a tus formas de comisionar o de incentivar, para que tengas una extensión de ti. No contratar por contratar, sino alguien que se adecue a tus valores, cultura. Es correcto. Que después se crea un problema muy grande también, ¿no? Exactamente. Nos platicaba en un drinks de los presenciales que tenemos, esperemos un día estés con nosotros. Ay, sí, me encantaría. Un gerente de operaciones de una planta estuvo convitado con nosotros. Y dice que él venía de una cultura pues muy arraigada de la empresa, que él pues fue desde practicante, llegó a ser hasta gerente de planta y luego se cambió a otra planta, a otra compañía. Y decía, a esta segunda compañía que yo fui, venía gente de muchas plantas, o sea, venían de John Deere, de Formex, de Whirlpool, de un montón, y no había una cultura, una cohesión en la cultura. Decía, yo vengo de una en que todos crecimos dentro de la organización, desde practicantes hasta la otra parte de que cada quien tenía una cultura diferente, entonces se complica mucho la situación, ¿no? Para crear una experiencia tanto interna como externa, porque cada quien tiene una escala de valores diferente. Es correcto. Y cuando existe este tipo de situaciones, sí se puede, o sea, hay que educar, o sea, todos tenemos que educar.
cuando vienes de diferentes culturas, de diferentes... Hay algo muy bueno, que cuando un colaborador entra por primera vez en la empresa, los primeros 3 meses son claves para que lo eduques de acuerdo a tu empresa. Trae toda la experiencia de las otras empresas de su pasado, pero también viene o maleado o no maleado, por así decirlo, ¿no? de sus empresas anteriores. Entonces hay que educar a los colaboradores. Algo así como, mira, en el edificio de departamentos donde yo vivo, porque esto es algo muy del día a día. Súper padre, porque estamos aquí en una salita que tiene el edificio y está súper padre. Bueno, y aprovechando que estamos aquí, hay algo bien curioso. Yo cuando llegué a vivir aquí me doy cuenta que no tengo vecinos colaboradores. Okay. Eso es algo del día a día. Toda esta parte de la cultura y del servicio te lo voy a resumir en algo, Todo es colaboración. O sea, es espíritu de colaboración, ayudarnos unos a otros y tratar de que el otro esté mejor. Esto es lo que hay de abajo y detrás de todo mi concepto de experiencia. Es algo que sí quiero puntualizar. Colaboración. Llego a vivir a este edificio de departamentos en donde los cajones de estacionamiento son muy pequeños. Sí. Entonces tenemos que maniobrar. Pero tengo todos mis vecinos y me llama la atención que todos se estacionan muy salidos, muy pegados a la línea amarilla, etc. Y cuando yo llego batallo mucho para estacionarme. Entonces voy con la administradora y le cuento y bla, 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 y me dice, ya les he dicho a todos uno por uno, pero no hacen caso. Exacto. Y no le hacen caso tampoco al vigilante. Exacto. La gente no hacemos caso. Hay que crear cultura. Y le digo a la administradora, tenemos que crear una cultura. ¿Cómo la creas? Tienes que crear estrategias. No nada más con decirles lo van a hacer, porque se los vas a decir nuevamente y no lo van a hacer. ¿Cómo se crea? Aparte de estarles diciendo, tú tienes que hacer comunicados constantes, tú tienes que hablarles de la colaboración de unos con otros, tú tienes que pegarles en el estacionamiento anuncios en donde diga, te recordamos estacionarte hasta el fondo de tu cajón para que haya espacio, te recordamos. Entonces es un constante dale, y la gente la vas educando. A la siguiente vez que llegue la persona, ya no se lo vas a tener que decir, solito va a hacerlo, pero hay que estarlo haciendo, ¿me explico? Recursos humanos no se den por vencidos. Es un trabajo diario y una cultura se tarda en implementar más de 1 año. Sí. Puedes llegar hasta 2 años, pero si no bajas la guardia, sí lo logras. Es como un niño. Los primeros años de su vida los tienes que educar. Si no lo educas y le pones límites, va a crecer y va a crecer siendo un salvaje. Okay. Y se conecta con otro artículo que leí tuyo que hablaba sobre la capacitación, ¿no? Y que se divide en 4 puntos. Sí, totalmente. La capacitación, como te comentaba al principio de nuestra plática, es algo que yo viví en Disney y es algo que me dejó muy marcada porque me quedé muy asombrada la importancia de la capacitación antes de que entres a tu lugar de trabajo. O sea, esa capacitación te va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo si tú te das el tiempo de capacitar a las personas. Y dentro de esa capacitación o los puntos que tú mencionas, yo siempre recomiendo el primero, pues te lo platico, así como te decía el estacionamiento, pues te digo, ¿verdad? Primero te estoy diciendo, pero después tengo un segundo paso. Yo te lo digo, haz de cuenta, yo te digo a ti cómo hacer algo, pero nada más platicadito. Tú eres nuevo en la empresa y pues me estás escuchando, sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero no me estás captando todo. Después, ahora yo te enseño manualmente cómo se hace y te lo vuelvo a repetir y tú me estás viendo, pero ahora tú vas a entender un poquito más porque ahora tú me estás viendo cómo se hace. Y el tercer paso es, ahora tú lo haces y yo te voy diciendo cómo lo hagas. Te coacheo. Entonces tú ya lo estás haciendo. Y el cuarto paso, ahora sí, tú lo haces y ya no te digo cómo hacerlo, pero te estoy observando. Pero yo no te voy a corregir mientras tú lo estés haciendo. Al final, si tú lo estás haciendo mal, no va a salir el resultado y tú vas a decir, ay, ¿por qué no me salió? Entonces, bueno, te faltaron ahora sí esto y esto y esto. Entonces, es todo un proceso de cómo decirte que lo hagas dentro de un entrenamiento y nunca asumir que porque ya te lo dije una vez y ya te dejé así, ahora sí ya te mandé a hacerlo, no te va a salir. Y luego yo me voy a estar quejando de ti arrogantemente diciendo, ¿cómo no entendió si ya te lo dije?
Entonces, pues sí, pero no, la gente no entendemos luego la primera. Es como cuando estamos en clases de matemáticas, ¿no? Ah. Nos platicaban por qué, Sí. y luego el profe hacía un ejercicio, Sí. y luego hacía un ejercicio con nosotros, Sí. y luego hazlo tú solo, Sí. y ya sabías que había salido mal porque no daba el Sí. resultado. Sí. Y pues si no te sale el paso 4, regresa al paso 3, ¿no? Sí, es correcto, haz de cuenta. Entonces, es todo un proceso, la capacitación es todo un proceso, es todo un trabajo que hay que hacer, que si lo haces de la manera completa y adecuada vas a tener un resultado extraordinario. Entonces, digo, otra vez comercial, en el libro pongo muy detallado este proceso y a mí Sí, me encanta sí. porque funciona, se los prometo que funciona. Y está súper padre porque lo poquito que vi del libro está estructurado como si fuera una obra de teatro, ¿no? Sí, me gusta mucho hacer esta analogía, Gustavo, porque así lo siento que nuestro lugar de trabajo es un escenario, estés en el puesto que estés. Si tú te levantaste de mal humor, etcétera, y llegaste al trabajo, tú no puedes venir a descargar todas tus emociones con tus compañeros y mucho menos con tus clientes. Entonces, tú ya entras al lugar de trabajo, ahora sí como que te pones tu disfraz o tu personaje, y ahora sí que vas a estar en una obra de teatro haciendo todo tu papel, y si quieres cuando ya te vayas otra vez te lo quitas el disfraz y otra vez ya vuelves a tus pendientes. Pero yo sé que es difícil, pero es algo que tenemos que hacer, porque ya estando en tu lugar de trabajo, tú ya tienes que tener una actitud de colaboración, etcétera. Y yo te puedo prometer que si tú lo haces así, te vas a venir llevando ese hábito también hacia tu casa. El hábito de colaboración y de lo tengo que ayudar y de sonreír y este tipo de cosas. Porque hay algo muy alarmante, y también lo menciono en el libro, es que qué miedo que el servicio a tus clientes esté en manos del estado de ánimo de tu colaborador. Sí. Porque, híjole, las empresas gastan muchísimo dinero en promociones, en publicidad, en mercadotecnia, muy padres. Entonces el cliente nuevo viene atraído por todos esos anuncios luminosos y padrísimos que lo atrajo a tu empresa, llega y la experiencia es otra. Y puede ser nada más porque el colaborador que lo recibió tuvo un mal día, lo cual se vale, pero si este colaborador no está entrenado a que no puede descargar sus emociones en el cliente, se va a venir abajo todo lo que tú invertiste, que ya no va a ser inversión, va a ser un costo en esa publicidad. Y entonces todo ese dinero que tú le estás metiendo a la parte de promotores, de venta, de comercial, porque ahí las empresas le dedican bastante presupuesto. O sea, toda esa parte de atraer los nuevos clientes. Y si le estás dedicando gran parte de tu presupuesto a eso, y luego cuando ya llega es una experiencia totalmente distinta, lo estás tirando a la basura. Y lo peor, te está jugando en tu contra, porque lo único que va a suceder es que tu cliente, cuando vuelva a ver esa hermosa publicidad, le va a recordar lo mal que lo trataste. Sí. Entonces esa publicidad, cada vez que sale, estás recordándole lo malo que eres. En lugar de recordar lo bueno que eres, estás recordando lo malo que eres. Entonces ese dinero te está jugando en tu contra. Y creo que la publicidad más importante que puede tener una empresa, un negocio, una persona, es la que sea de boca en boca, definitivo, ¿no? Definitivo. Esa es otra cosa que también las empresas y los directores que son mis clientes me dicen, ¿cómo le hago para que me recomienden? O sea, si todo el mundo quiere quitar a su departamento de ventas y decir que yo no quiero departamento de ventas, quiero que me recomienden, pues es lo que todo el mundo queremos. Y sabes que sí puede suceder cuando tienes toda una estrategia de experiencia. ¿Okay? Sí, y definitivamente, obvio, tu producto pues ya cuenta con la calidad, el precio y todo eso, y aunado una buena estrategia de servicio, ahí tienes la recomendación. Ok, y lo podemos transportar también a la parte que platicamos ahorita de operativos, ¿no? ¿Cuántos de operarios? Sí. ¿Cuántas personas no es de que voy a ir a pedir trabajo a esta planta? No, hombre, ni vayas, te tratan re feo, el supervisor siempre te están negreando, las prestaciones están horribles y bla, bla, bla. Sí, también. Todos tus colaboradores son tus embajadores. Sí. Son tus embajadores. Incluso alguna vez me sucedió. O pueden decir de que está súper padre, vente. Es correcto. Una vez yo rechacé un trabajo, una oferta de trabajo en una empresa muy grande, con un muy buen sueldo, pero cuando yo comenté, me están reclutando de aquí, incluso llegué hasta la parte del ofrecimiento, no hubo una sola persona que me dijera que ahí era un buen lugar de trabajo. Y te estoy hablando de una empresa muy grande, muy conocida. Y luego me metí a Google y vi que estaba dentro de las 5 empresas peores para trabajar. Y aún y con el sueldo muy bueno y la posición era magnífica para mí, no acepté porque sí me dio miedo. Y dije, bueno, ¿dónde voy a entrar? Entonces, los colaboradores definitivamente son tus embajadores para bien o para mal. Ok.
Y para cerrar esta parte, me gustaría hablar sobre una frase que leí y escuché que tú tienes, que dice que el cliente no siempre tiene la razón. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? El cliente no siempre tiene la razón. O sea, definitivamente. El cliente no siempre tiene la razón, pero ahí te va. Yo soy estoy muy a favor de que las personas que están en servicio a clientes no tienen que andar corriendo a merced del cliente. Así como ahorita hablábamos de educar a los colaboradores, también tenemos que educar a nuestros clientes. Y una forma de educarlos es porque esto hay una línea muy delgada. No quiere decir que no le vayas a solucionar su problema, ok, pero tampoco quiere decir que le voy a dar corriendo todo lo que él me pide. Pero sí debo de entender muy bien qué es lo que está gritando el cliente o está requiriendo. Para estar en el departamento de servicio a clientes, Gustavo, tienes que tener un conocimiento muy profundo de lo que está haciendo, de lo que es la posición. A mí me da mucha lástima que las empresas minimizan a estas posiciones y simplemente contratan a gente que es sonriente y que te dice sí como no y que está ahí atendiendo, pues nada más toma pedidos, por así decirlo, ¿no? Y que está nada más así de que haciendo una función de dar una cara, una voz. Yo creo que el perfil ideal para una posición de servicio al cliente debe ser una persona con muy buena educación y muy buena capacidad de análisis para que pueda entender qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que el cliente requiere. Cuando digo que el cliente no tiene la razón es, ok, si el cliente está viniendo conmigo, para usar esta frase tenemos que estar en la posición de que el cliente nos está reclamando algo, ¿no? Okay. O sea, nos está reclamando algo, o no le gustó nuestro producto, o nos está gritando por algo, por eso decimos que si tiene la razón o no la tiene. Ok, a lo mejor es una necedad del cliente y realmente no tiene la razón, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que él está gritando, por qué nos está gritando esto. Al momento de estarlo haciendo, nosotros tenemos que tener la capacidad de poderle explicar, pero también proveer y solucionar. Muchas veces el cliente cuando te grita, tú le dices, no, pues así es, y no, hay que solucionarle el problema. Y aunque no tenga la razón, sí le podemos dar una compensación con el simple hecho de poderle solucionar el requerimiento. Cada uno será distinto. Pero aquí la importancia es de no dárselo sin tener ese análisis de información que necesitamos, porque si no nada más estamos como que tapando el hoyo, sí, pero sin ponerle abajo una base que lo sostenga. Finalmente, si tú nada más tapas el hoyo, se va a volver a hundir, se va a volver a perforar en cualquier momento. No sé si me estoy explicando con la analogía. Entonces, el 95% de los clientes no se enojan porque les dices que no. O sea, si tú vienes y me dices, tienes este producto o este artículo y yo te digo, no lo tengo o no va a llegar a tiempo, tú no te enojas como cliente porque no lo tienes, tú te enojas porque no sabes por qué. Os de cuenta, si yo te explico, mira, no lo tengo ahorita porque esto y esto y esto, pero te lo voy a tener o tengo estas alternativas. Muchas veces queremos alternativas, solucióname la situación, tú te vas a quedar muchísimo más contento o con mayor satisfacción. Entonces, que va lo que decías de amabilidad con tu experiencia. Totalmente, la experiencia es ir 1 o 2 pasos adelante para poder darle una solución al cliente. Y cuando hablo de soluciones, dale alternativas, por favor. Haz de cuenta que algo tan simple. La vez pasada yo necesitaba unos listones para una actividad y le digo a la chica, iba apurada, era en México y era la primer papelería que se me atravesó. ¿Tienes unos listones o algo que se le parezca para hacer una actividad? Porque ya, haz de cuenta, no manejamos. Yo, me metí como quiera a la tienda y busqué y sí encontré unas limpiapipas que eran, pues me servían, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que quiero. O sea, pues si tú me dices, no tengo los listones, pero ¿qué necesitas? A ver, déjame te llevo a la tienda y te empiezo a decir, mira, estos papeles los podemos cortar o estas limpiapipas. Eso es lo que requerimos. Ahí es donde creas una experiencia. Ir a colaborar y a darle una solución a los clientes, internos o externos, en donde no tengo esto, pero tengo esto otro, o te sirve esto otro, o podemos hacerle de alguna u otra forma para que tú puedas salir de tu apuro. Ahí ya lograste una experiencia.
Ok. Ajá. Y me sale una pregunta, por decir, ¿qué pasa cuando, por decir, yo escribo a una página y existen respuestas autoprogramadas y no me contesta, no me resuelve exactamente lo que yo estoy diciendo, porque es una respuesta autoprogramada? Sí. Fíjate que la respuesta por autoprogramada es un súper acierto o puede ser un súper error. Sí está la respuesta, pero me acaba de suceder anoche. Escribí a una página porque necesito imprimir unas camisetas para ahora para la presentación del libro, y viene ahí en la promoción que me sale la camiseta en 100 pesos. Y yo, ¡ay, qué padre! Entonces me meto al inbox y le pongo, nada más le puse hola y me apareció así luego el mensaje de autoprogramado. Y me dio una explicación tan clara, era lo que yo quería. Luego, te cuenta que automáticamente me decía, si quieres la camiseta de 100 pesos, es de color blanco, y tiene mínimo 3. Si la quieres, mínimo 3 camisetas. Si la quieres de otro color, son mínimo 5 camisetas. No tenemos local físico, solamente las enviamos a domicilio y te cuesta 40 pesos el envío a domicilio. Todo, yo, ¡wow! Es lo que yo quería. Y en un segundo, o sea, nada más le puse hola. Entonces, eso, muy bueno. No necesité más. Ya con eso pude. Pero, ¿qué pasa si hola, y luego, hola, me comunicaré contigo tan pronto como pueda, y luego ya le pones y nunca te responden? No, pues ya ni para qué me dijiste, ¿no? O te responden años después de que, sí, ya no ocupo lo que... Exactamente, sí. Ese es otro tema también que pongo en el libro, en la parte de administración del tiempo, y es otra parte de educar a los clientes. Aguas. Los clientes siempre nos van a estar llamando a todas horas y con muchas urgencias. Y una forma de que yo recomiendo de educar a los clientes es, muchas veces yo estoy atendiendo a otro cliente o estoy atendiendo otras cosas y el cliente va a tener que esperarme un poco. Entonces, yo tengo en mi teléfono a lo mejor una respuesta programada, un audio sí, en el voicemail, en donde digo, te voy a responder antes de que termine el día. Entonces, si yo no le respondo al cliente antes de que se termine el día, de nada sirvió mi contestación y el cliente se va a enojar y bla, bla, bla. Pero si yo no me voy de mi lugar de trabajo hasta que yo no contesto todos los voicemails que yo tengo, si yo sí los contesto, así tal y como yo lo prometí, el cliente se va a quedar a gusto y va a tener la confianza de volverme a dejar voicemail cuando yo no le pueda atender su llamada. ¿Me explico? Entonces, aquí la clave es siempre estar en contacto con el cliente cuando le decimos que le vamos a responderle y no utilizar el típico, porque ese es otro tema, el customer service latino, el que ahorita te lo mando, ahorita te contesto, y ese ahorita es nunca o 3 días después, entonces no funciona. Y entonces darle las soluciones o hacer toques con los clientes cada 2-3 horas para ver cómo va su situación, sobre todo cuando estamos en una situación de caos con el mismo cliente, ¿no? Ok, súper bien. Entonces, súper interesante todo lo que hemos estado platicando, y ahora me gustaría pasar a una parte donde hago preguntas fuera del tema. Ay, fuera del tema, qué miedo. Pero no hay buenas ni malas, no es como en la escuela, de que sí, no. O sea, son preguntas para conocerte un poquito más a ti, de cómo piensas y todo eso. Okay. Vale. La primera es, ¿qué tipo de música utilizas para trabajar? Para trabajar, fíjate que no pongo música para trabajar porque sí me distraigo. Okay. Aún y que sea música clásica, porque me gusta mucho la música no clásica, instrumental, sobre todo a piano. Me gusta mucho escuchar música a piano, pero aún y que sea piano sin letras, para trabajar necesito completo silencio. Por eso sí me causa un poquito de conflicto los cowork. Yo sí necesito silencio para concentrarme. O sea, entonces, tú ir a un Starbucks a trabajar ni de chiste. Fíjate que sí voy mucho al Starbucks. Ay, qué buena statement haces, porque voy mucho al Starbucks a leer. Y cuando estoy leyendo de placer, aguas, yo leo mucho de placer. Y cuando voy a leer de placer, yo me voy al Starbucks y ahí sí me desconecto con un café. Pero si voy a trabajar, algo de trabajo, sí batallo para concentrarme. No, obvio, no toda la gente le pasa así. A mí sí me gusta el silencio para poder enfocarme en algo. Y cuando lo hago así, soy muy rápida para trabajar. Pero si no, sí me estoy distrayendo. Entonces, no música, Starbucks sí, pero es placer. Ok. Actualmente, que nos recomiendes una serie, una película o un libro. Bueno, ya está recomendando un libro, tu libro.
Pero un libro diferente, Ujú. o película, o serie que últimamente te haya volado la cabeza y que todo el mundo crees tú que debería de ver. Híjole, veo muchas películas, Ujú. me encanta el cine, series casi no veo, no me gustan las series, pero las películas y los libros sí, porque Ujú. me encanta leer y ver películas. Soy mucho de películas o de libros de biografías o Ujú. de la vida real, porque me gusta mucho saber, sobre todo las biografías, como una persona que ahorita ya es famosa por alguna razón, en cualquier ámbito que este sea, me gusta saber cómo llegó ahí. Así nació, fue el talento, fueron circunstancias que tuvo que derribar de obstáculos para llegar al momento en que está. Entonces, no sé, esta película no la hace mucho que no la veo, pero sí me deja muy marcada en la analogía esta que te estoy comentando, la de En busca de la felicidad. Ok, con Will Smith. Sí, exactamente, porque soy creyente de esto. Yo no sé si sea verdad o no, pero a mí me gusta creerlo así, que cuando vas por algo grande, sin tú saberlo hasta dónde vas a llegar, vas a tener que derribar obstáculos para poder llegar a donde estás. Creo que esta es una forma que la vida te pone para prepararte, porque ya cuando ya cuando alcanzaste, ahora sí que como que la tierra prometida, cuando ya llegaste a donde tenías que llegar, dentro de esa tierra prometida de abundancia vas a tener que seguir lidiando con obstáculos. Sí. No todo la vida no es color de rosa, entonces vas a seguir lidiando con obstáculos. Sin embargo, en el trayecto en el que cruzaste antes de llegar a esa tierra prometida, esos obstáculos se me hacen como que son preparación para que tú puedas desarrollar todas tus capacidades y habilidades para cuando estás ahí, ¿me explico? Okay. Entonces esta película que te acabo de mencionar, creo que este hombre pasó por tantos obstáculos tan extremos, porque me estoy hablando tan extremos de llegar a no tener en dónde comer y dónde dormir, ¿me explico? Pero la fortuna que llegó a ser después fue tan inmensa como los obstáculos con los que tuvo que pasar. Por no quitar el dedo del renglón también. Definitivo, una perseverancia muy importante, que trae él unos recursos internos muy importantes también. Entonces, al él vivir una situación extrema, yo creo que ya no me sé bien su vida, cómo fue después de que ya obtuvo tantos millones, pero creo que pudo o ayuda a muchísimas personas también, dentro del contexto en el que él estuvo, antes de. Okay. Entonces, por eso esa película me gusta mucho. Muy bien. Ya hablamos un poquito sobre rotación, pero hay una pregunta puntual sobre eso al final del episodio, que es esta. ¿La rotación es un síntoma o es una enfermedad? La rotación es un síntoma, Ajá. es un síntoma, es como cuando te duele tu cabeza, es un síntoma. Si tú tienes una enfermedad, la enfermedad se va a manifestar por medio de síntomas. Entonces tú empiezas a tener este dolor de cabeza, dolor de cuerpo, esos son síntomas. Vas y te checas y resulta que desafortunadamente tienes una enfermedad. Entonces la rotación creo que es un síntoma de una enfermedad que está sufriendo tu empresa. Adentro hay algo por el cual la gente se está saliendo. Entonces es un síntoma que tienes que tomar en cuenta, y ahora sí como que ir al doctor y checar qué está pasando, qué enfermedad hay adentro de mi organización por la cual se está manifestando por el síntoma de la rotación, definitivamente. Ok, súper bien. Y si les quedó alguna duda de rotación, regresen al episodio donde platicamos un poquito sobre eso. Y es importante. Sí. Y la última. Dime. Si fueras yo, Ajá. ¿qué te preguntarías? Si fueras tú, ¿qué me preguntaría a mí? Ajá. Esa es la que todo el mundo pega los ojos. Sí. A ver, yo creo que me preguntaría, ¿se puede lograr? Yo creo que yo me preguntaría, ¿realmente se puede lograr la cultura? Y te voy a decir por qué me la preguntaría, porque es una duda que creo que podemos tener. Y que creo que todos podemos tener, porque muchas veces, como lleva tiempo, las personas se desesperan. Entonces dicen, no, nunca los voy a poder educar, nunca voy a poder crear la cultura. Y la respuesta es sí, definitivamente se puede lograr, pero sí es cuestión de tiempo y constancia y perseverancia, y sobre todo constancia, porque la cultura, la cultura y igual las experiencias no pueden tener altibajos. Quiere decir que si tú estás creando experiencias para tus clientes o para tus colaboradores, si un día sí las das y al otro día no, o un día sí, luego sí, luego no, cada bajón de no
ya perdiste la estabilidad y la consistencia y ya no estás creando experiencias, ya no estás creando cultura. Entonces yo veo a las organizaciones tirar la toalla. Me ha sucedido, tiran la toalla y ya, no, es que no está funcionando, síguele igual, o estoy haciendo mucho esfuerzo, síguele igual. Entonces creo que empieza la decepción y el creer que no se puede lograr, y entonces algo que yo me preguntaría a mí, que he estado trabajando tanto tiempo, tantos años con organizaciones, y ¿se puede lograr? La respuesta es sí, sí se puede lograr, sí. Ok, pues muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. En este super edificio que está bien padre. Gracias. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Mi libro ahorita ya está en la plataforma de Amazon, en amazon.com o .com.mx, en los dos, Estados Unidos y en México. Voy a tener, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero voy a estar en el Inc. Monterrey ahora el 9 de noviembre haciendo presentación del libro, y ahí voy a tener a la venta. Y también voy a tener una segunda presentación a mediados de noviembre, nada más que les confirmo la fecha. Una presentación abierta al público, para toda la comunidad que esté interesada en toda esta parte de servicio a clientes. Me han buscado, gracias a Dios, muchos emprendedores tratando de aprender sobre clientes. Creo que es un tema que les impacta y están detrás de, porque es muy importante. Ahí también voy a estar a la venta con libros y haciendo presentación. Y pues en redes sociales se pueden enterar en mi página personal, en Facebook o Instagram o LinkedIn es la misma, Yami Almaguer Gil, Yami se escribe con Y, y ahí mismo estoy poniendo en dónde va a estar la presentación o recuerdo dónde está el libro en plataforma, etcétera. Y comparto también contenido. contenido. Sí, de contenido. Están las páginas de CX Customer Experience en Facebook e Instagram, y ahí también comparto contenido, pero en la mía, en la personal, siempre lo comparto. Entonces comparto contenido, comparto tips, artículos que he escrito o entrevistas como estas, gracias a ustedes que están realizando, porque es una ventana, un escaparate a que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de información que creo yo es muy valiosa. Y nada más para cerrar, sí me gustaría hacer el hincapié. Cuando estamos hablando de experiencias a los colaboradores y de experiencias a los clientes, fuera de todo el retorno de inversión que nos puede regresar hacia una empresa, tanto el monetario y la rentabilidad como la estabilidad y la rotación, hay un punto que a mí me gustaría que se quedaran con ello, que es la colaboración. O sea, colaborar unos con otros, por favor, en toda la vida, o sea, aun cuando vas al súper, aun cuando vas en el día a día, porque eso es lo que hace el cambio en tu entorno y en la comunidad. Y cada vez que tú colaboras con tu carrito del súper para ponerlo en donde tiene que estar, o donde le quitas a un carro del estacionamiento, le quitas el carrito del súper que lo está estorbando, tú no lo dejaste ahí, pero tú lo estás haciendo por alguien más. Ahí es donde empieza toda esta colaboración. Y es donde podemos realmente hacer un cambio de cultura en la comunidad, y finalmente todo esto se convierte en experiencias, y lo más padre es que se va replicando, como las olitas, así que se va replicando, y es donde es nuestra contribución en chiquito y después en grande, ¿no? Entonces finalmente, atrás de todo este libro, atrás de esta conversación y atrás de todas las pláticas que pudiera tener acerca de esto, mi intención es dejar una semilla sembrada acerca de la colaboración de unos con otros. Ok, súper bien. Entonces, si algo se nos pasó o quieren que nos adentremos más en algún tema que platicamos y que, Gustavo, Yami, les faltó esto, nos podemos juntar nuevamente. Bueno, si claro quieres, sí, para seguir adentrándonos más en el tema, sí. pueden escribirme a mí en las redes sociales de Links and Share, tanto en LinkedIn. Bueno, LinkedIn estoy como yo, como Gustavo Silva, pero en Instagram y Facebook, más en Insta que en Facebook, me pueden escribir y vemos para volvernos a juntar y seguir platicando. Claro que sí, encantada de la vida y un placer. Yami, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer tenerte, y a todos los que llegaron aquí hasta el final, gracias totales. Gracias.